Bueno, no me indica que está grabando. Ya, ahora sí me dice que está grabando nuestra clase. Nuestra clase el día de hoy, 27 de enero, está grabándose. Y pues vamos a iniciar. Les pido primero una disculpa por el miércoles, por hace 8 días. No sé qué sucedió. No estoy seguro si yo ya había programado las clases después de vacaciones. Yo recuerdo que sí, pero no estoy seguro por qué se me borraron. Si es que las había calendarizado, no estoy seguro por qué se me borraron. Y si no las calendaricé, pues me quedé con la idea de que sí lo había hecho, discúlpenme, y pues bueno, ya estamos en camino entonces. El día de hoy vamos a iniciar ya con la siguiente unidad que tiene que ver todavía tiene que ver con floración. En la unidad anterior vimos lo que son las yemas, lo que es la importancia del frío en las yemas, con un enfoque hacia frutales templados, aunque también les mencioné que ese efecto también se llega a tener con frutales tropicales y subtropicales. Por ahí vimos algunos ejemplos de mango y de cítricos en los que también la temperatura tiene que ver para una especie no de letargo, no de endoletargo, pero sí una especie de disminución en el crecimiento que sea en el invierno en los frutales tropicales y también en los subtropicales. Y que hay un efecto, por ahí les mostré un cuadrito en el que también hay un efecto de la temperatura, de la baja temperatura, de la disminución de la temperatura en el crecimiento de esas especies. Y es lógico porque estas especies aún, sobre todo las subtropicales, se evolucionaron en ambientes en donde hay disminución de temperaturas en el invierno. Y de esa manera también generaron su reloj biológico para sentir esa disminución de temperatura y de humedad, y para de esta manera se enlazaron sus ciclos biológicos para que a final de cuentas el objetivo principal de una planta es asegurar su descendencia y que su descendencia quede en condiciones ambientales y territoriales adecuadas. Entonces, a final de cuentas, estas plantas que evolucionaron en ambientes subtropicales también están entonces en ambientes en los que existe una diferencia de temperatura y de humedad entre el verano y la primavera y el otoño y el invierno. Entonces es lógico que exista un efecto de temperatura en el reinicio del crecimiento activo al pasar el invierno. Por ahí se vio un cuadro, por ahí les mencioné un cuadro. Entonces, no solamente es el caso entonces de las especies de clima templado, en donde el frío o la disminución de temperatura del invierno es importante para su fenología. Una vez que ya se dio la acumulación de frío, o que ya se dio un estímulo de frío, aunque no sea una acumulación como tal, viene el siguiente proceso, que es el proceso de floración. Entonces, vamos a hablar en esta unidad de lo que es la floración, de algunos factores que afectan la floración, para que estemos un poco más conscientes de cómo podemos modificarla. Vuelvo a repetir, el objetivo de ustedes como horticultores bajo cubierta o como horticultores en protegida, en agricultura protegida, el objetivo de ustedes pues es incrementar el rendimiento en los cultivos que tienen bajo cubierta para hacer eficiente el sistema. Y una de las opciones que tienen para incrementar el rendimiento pues es aumentar el precio de los productos, y eso lo pueden hacer desfasando la producción, y al desfasar la producción ustedes van a tener frutales en otra época con un mejor precio, y eso les puede entonces ayudar a incrementar la eficiencia del sistema. Sabiendo qué es
lo que podemos mejorar, lo que podemos cambiar en la floración, pues nos va a dar esa posibilidad de poder manipular la floración en diferentes épocas. Voy a compartir mi pantalla. Primero que nada, ¿tienen alguna duda? No. No. Bien, ¿alguna duda de la unidad pasada? Si no, o alguna duda de lo que vamos a ver. Vamos a... Voy a empezar a compartir entonces mi pantalla. Y vamos a iniciar entonces este tema que me parece que no habíamos iniciado con ustedes. Entonces, después de ese tratamiento, después de que ya las yemas están listas para florecer, pues viene el proceso de floración. Algo que llamamos nosotros antesis. En agronomía le llamamos antesis al momento en el que se abren las flores y están listas para dispersar los granos de polen o recibir los granos de polen, dependiendo de qué tipo de flor sea. Vamos a hablar de 4 aspectos importantes en esta unidad: lo que es juvenilidad, lo que es diferenciación floral, algo relacionado, un recordatorio solamente de las estructuras florales y algunas modificaciones que se pueden dar durante el proceso de polinización, fecundación y desarrollo del ovario. Bien, primero que nada, esto que les tengo aquí es un dibujo de lo que sería el ciclo de vida de una planta propagada por semilla. Pensemos en una planta propagada por semilla, ¿sí? Tenemos las semillas, las tratamos independientemente de cuál sea el tratamiento, ya sea frío, humedad, temperatura ambiental, escarificación, etcétera. Se da la germinación, pero después de ese proceso, después de la germinación, va a haber una etapa de crecimiento de la planta, una etapa de crecimiento de la planta en la cual no puede florecer, tiene que crecer vegetativamente, tiene que acumular materia orgánica, tiene que acumular masa, más bien dicho, más que materia orgánica, tiene que acumular masa, tiene que acumular raíz para poder absorber agua y minerales, tiene que acumular aparato fotosintético para fotosintetizar en cantidad suficiente, y durante ese proceso no florece. Ese proceso se le conoce como juvenilidad, o esa etapa se le conoce como juvenilidad. Después, cuando la planta ya ha crecido lo suficiente, inicia un proceso de transición entre la juvenilidad y la época de reproducción. ¿Sí? Es decir, la planta empieza a estar lista para reproducirse, pero todavía no lo suficiente. Inicia entonces una especie de etapa de ensayos de floración. La planta empieza a florecer, pero no de la manera en como su biología en la época adulta le va a permitir que lo haga. Va a florecer de manera irregular en cuanto a número de flores, muy seguramente en cuanto a tiempo. Probablemente las etapas de floración van a ser alargadas o muy cortas, es decir, va a haber una diferencia en cuanto al comportamiento adulto de la planta. Diferencia también en cuanto a la posibilidad de la flor de amarrar y formar fruto, ¿sí? Todo esto puede llegar a espantarnos si no entendemos que la planta está saliendo de su juvenilidad y entrando a una etapa de transición
para después llegar a su etapa adulta, en donde la floración, si la planta está bien cuidada y en buenas condiciones, pues tiene que ser de una forma regular. Esta etapa de transición puede llegar a durar 1, 2, 3, 4 años, dependiendo de cómo es que está nutrida la planta, dependiendo de la especie también, dependiendo de las condiciones ambientales. Pero muy comúnmente es una etapa que no va más allá de los 2 años. Se puede prolongar si es que la planta no está bien cuidada y si es que las condiciones ambientales también son irregulares. Esa se le conoce como la etapa de transición. Después viene la etapa adulta, en donde la planta pues florece. Habíamos mencionado, uno de los objetivos de la planta es asegurar descendencia. Entonces en la etapa adulta la planta va a florecer y en esa floración va a generar semillas que van a repetir el ciclo. Entonces, en cuanto a propagación por semillas, esto es las etapas importantes que tenemos que conocer, etapas fisiológicas importantes, fenológicas también muy importantes, que se tienen que conocer en una planta. Muy seguramente ustedes han escuchado hablar del concepto de juvenilidad. Aquí me gustaría que me dijeran qué entienden ustedes por juvenilidad, con lo que les dije ahorita y con lo que ustedes recuerdan de algunos otros temas o en algunos otros momentos que hayan hablado de juvenilidad. Alguien dígame, por favor, qué entiende por juvenilidad en plantas. Profesor. ¿Sí? Sí. Sí, yo pienso que juvenilidad es un estadio en el que el crecimiento que se da es vegetativo y todavía no hay tendencia a la generación de órganos reproductivos en la planta. Ok, muy bien, buen inicio. ¿Quién más me dice algo? ¿Cómo? Para la siguiente participación, que alguien me diga cómo distinguiríamos juvenilidad de una incapacidad de la planta para florecer por el hecho de que está enferma, de que no es su momento en el año, o sea, por fenología o por un problema de sanidad. ¿Cómo distinguiríamos a la juvenilidad de un momento en el que la planta no puede florecer porque está enferma o porque tiene problemas de nutrición o porque no es la etapa fenológica del año? Si está enferma, perdería las pocas flores que emitiría. Puede ser, pero estamos mencionando en que en juvenilidad no hay floración. Entonces, pensemos en unas plantas, en una planta que está juvenil. Hagan de cuenta, si ustedes están acostumbrados ¿a qué cultivo? A lechuga. Acaba de germinar la semilla, lleva 3 semanas de crecimiento la semilla y obviamente pues yo no sé mucho de lechuga, no estoy seguro si a las 3 semanas florece, no creo. Y a las 3 semanas pues ustedes no la ven floreciendo, ¿sí? Pasemos mejor a un cultivo perenne, porque creo que el ejemplo con lechuga no me va a servir. Miren, pensemos en durazno. Ustedes lo siembran, germina, lo plantan y el primer año pues no florece. El primer año después de la germinación el durazno no florece. ¿Qué diferencia tendría ese durazno de un año que no florece con un durazno de 5 años que ya florecía, pero que de pronto en un año pues no florece porque fue atacado por plagas, o no florece porque pues estamos hablando de que está en agosto y en agosto pues los duraznos no florecen? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo distinguirían a una planta? ¿Cómo dirían esta planta es juvenil y esta no?
simplemente está enferma. Podría ser porque la juvenil ya, bueno, la que ya empezó a florecer tendría un poco más de lignificación en el tallo. Puede ser, puede ser. O sea, características físicas de la planta. ¿Alguien más tiene alguna idea? Profesor, Sí. por ejemplo, en jitomate podría ser que no florea y es porque todavía no, bueno, en jitomate particularmente es que llega a 7 hojas y va la primera flor, ¿no? Uh-huh. Pero puede que esté más, o sea, que le falta, o sea, todavía no está en la etapa de empezar a florear, todavía no genera la suficiente, y en otras plantas la suficiente biomasa para la capacidad de producir un fruto, por lo tanto va a florear. Y por ejemplo, bueno, también otra cuestión es que cuando las plantas se estresan o ven que van a morir, se forzan a florear y son más rápido para sobrevivir. Uh-huh. Ok, muy bien. Les voy a pedir un favor. Miren, cuando estaba en la maestría, yo recuerdo que tuve un regaño tremendo de mi profesor de morfología, anatomía y morfología de frutales. Bueno, nos regañó a todo el grupo porque decíamos la palabra florear. Él siempre nos dijo la palabra adecuada es florecer. Y nos decía, se florea, pero se florea la riata. O sea, los charros florean la riata. Eso es florear. Las plantas florecen. Entonces, como que sí me quedé acostumbrado a decir florecer, que cuando escucho la palabra florear también se me pone china la piel y me acuerdo de ese profesor. Entonces, vamos a decirle florecer, que es la palabra adecuada para el proceso fenológico de una planta. Bien, entonces lo que nos acaban de mencionar es, la planta no puede florecer porque está produciendo masa, porque está creciendo. Y eso es lo importante. ¿Cómo en laboratorio nosotros distinguimos una planta que está juvenil de una que no está? Simplemente porque las plantas juveniles no las podemos hacer florecer aún cuando les ponemos las condiciones adecuadas. Es decir, si una planta que está mal nutrida no florece por eso, pues corríjanle la nutrición y la hacemos florecer. Si una planta que tiene problemas de humedad y por eso no florece, pues corríjanle la humedad y háganla florecer. Acuérdense del concepto que teníamos de ecoletargo. En el caso de una planta juvenil, bueno, en una planta que no es juvenil, si no florece porque no está en las condiciones de fotoperiodo adecuado, pues cámbienle el fotoperiodo, ¿sí? Pónganle lámparas o quítenle lámparas y oscurezcan el invernadero y la van a hacer florecer. Siempre y cuando ya no esté juvenil. Si una planta es juvenil, aunque ustedes le pongan las condiciones adecuadas, no la van a hacer florecer. Ese es el concepto central de juvenilidad. ¿Sí? La planta tiene que crecer, su juvenilidad está regulada genéticamente de tal manera que no va a responder a estímulos que en otra planta no juvenil generarían floración. La planta juvenil no va a responder a esos estímulos, aunque ustedes se los pongan y aunque ustedes estén esperando que florezca, no va a florecer. Ese es el concepto central de juvenilidad. ¿Sí? Ahora, ¿sí se entendió? Es muy sencillo, solamente que ustedes no habían corrido pues en ese sentido de que obviamente la planta es juvenil porque biológicamente tiene que generar masa y eso está regulado genéticamente, ¿sí? Es más, ya existe información de genes que están regulando esta juvenilidad. Esa información de la genética regulando la juvenilidad
se ha encontrado gracias a trabajos en laboratorio con Arabidopsis. No estoy seguro si ustedes han escuchado hablar de esa planta. Es una planta que es muy común en los estudios de laboratorio para hacer estudios genéticos. Entonces, ya se sabe qué genes regulan la juvenilidad. Esos genes inhiben la floración mientras y promueven el crecimiento vegetativo mientras la planta no tiene una masa que también regulada ya genéticamente por la evolución, pues tiene que tener la planta, ¿ok? Entonces, eso es juvenilidad. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien, todas las plantas tienen juvenilidad, como les mencioné. Lechuga tiene juvenilidad. ¿Alguien mencionó tomate? Tiene juvenilidad. Durazno, manzana, nogal, un pino, tiene juvenilidad. Tienen que después de la germinación de semilla, tiene que pasar un cierto tiempo para que la planta pueda acumular masa adecuada, raíz y hojas, para que pueda sostener el desarrollo de un fruto. Muchas tienen una floración muy tremenda, muy intensa, muy abundante, y tienen que tener la capacidad fotosintética y de absorción de agua y minerales para poder sostener esa floración. Entonces, aquí hay algunas características de la juvenilidad. Una, como les mencioné, no hay floración. Y aunque ustedes quieran estimularla, o sea, no responde a los estímulos artificiales de floración. ¿Sí? Podas, hormonas, disminución de nitrógeno en la fertilización, temperaturas, humedad, etcétera, no responde. Esa es la característica central de la juvenilidad. No hay floración y no puede ser estimulada a florecer. Algo muy común en cuanto a morfología es que tiene hojas y tallos diferentes. Si ustedes han visto germinar una planta de nogal, por ejemplo, se darán cuenta que las primeras hojas son diferentes a las hojas de una planta adulta. Si ustedes han visto las hojas de frambuesa o de zarzamora, se darán cuenta que las hojas de la caña principal tienen un número de foliolos que en muchas ocasiones es diferente al número de foliolos. O sea, las hojas de la zarzamora generalmente son de 5 foliolos. Pero es muy común que la primocaña, que todavía no florece, tenga foliolos de 3. ¿Sí? Pero una vez que sale el brote lateral, que es el que va a formar las flores, y va a tener también hojas, esas hojas ya son de 5 foliolos. O sea, hay una diferencia en la forma de las hojas, en la forma de los tallos. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver las ramas centrales de un naranjo y compararlas con las ramas de la periferia. Las ramas centrales, que les llamamos en ocasiones chupones, esas que son muy verticales, generalmente las vemos en muchas ocasiones, sobre todo en naranjo agrio, las vemos triangulares, por ejemplo, en lugar de verlas cilíndricas. Tienen espinas, es otra característica de la juvenilidad. Las plantas juveniles en muchas ocasiones tienen espinas, y ya cuando son adultas ya no tienen esas espinas, o al menos las tienen en menor grado. ¿Sí? Entonces, existen ciertas características morfológicas en algunas plantas que nos hacen ver que son juveniles. Las hojas, los tallos, las presencias de espinas. Algo importantísimo también es que los tallos que son juveniles son muy fáciles de enraizar. ¿Sí? Tienen una carga tremenda de hormonas que no inhiben el surgimiento de raíces. Sin embargo,
sí inhiben la floración. Entonces, esos tallos son buenísimos para propagación vegetativa, para generación de estacas. Desde el punto de vista celular, se ha visto que tienen poco ARN. ¿Por qué tienen poco ARN? Porque su metabolismo todavía no es muy activo, entonces no tienen una gran cantidad o una gran actividad enzimática, por lo tanto el ARN pues se ve disminuido en comparación con células de tejidos de la planta que son ya adultos. ¿Sí? Algo importante, les estoy hablando de una juvenilidad de plantas que se propagan por semilla. Resulta que cuando ustedes propagan vegetativamente, es decir, cuando ustedes toman una estaca de una planta y la propagan, la enraizan o bien la injertan sobre otro patrón, esto va a cambiar, ¿sí? Y todo va a depender de dónde ustedes tomaron el tejido para injertar. Por ejemplo, aquí está una ilustración que nos hace ver la posición de zonas juveniles, de transición y adultas en una planta perenne. Hagamos de cuenta que es un durazno o un manzano, ¿sí? Esta parte que creció primero, hagan de cuenta el crecimiento que se formó en los primeros 3 años, hagamos de cuenta. Este crecimiento que se formó en los primeros 3 años, algo importante es que se mantiene juvenil. O sea, fue juvenil y va a seguir siendo juvenil. ¿Sí? Luego después se empezó a crecer y se empezó a formar el tejido de transición. Ese tejido se va a quedar como tejido de transición, va a permanecer de esa manera durante la vida del árbol. Estamos hablando de que este árbol creció de semilla. Sí, creció de semilla. Germinamos la semilla y creció esta planta. Entonces tenemos el primer tejido que se formó durante los primeros 3 años es un tejido juvenil y así se queda. Luego después se genera el tejido que es de transición, que es la época en la que la planta floreció irregularmente, no en cantidades regulares y no en tiempos regulares, sino que fue las floraciones de ensayo que le llamamos. En el caso de durazno, eso se presenta en el año 3 y hasta 4 después bueno, a veces en el año 2 y hasta 4 después de la germinación. Y luego después se presenta la zona, el tejido adulto, ya el tejido con capacidad de florecer de manera regular. Entonces, estas características que yo les estoy mencionando aquí, ustedes la pueden ver en un árbol germinado de semilla, un árbol crecido de semilla. En la zona central y basal, ustedes van a encontrar tejido juvenil. En la zona media, ustedes van a encontrar tejido de transición. Y en las periferias y en la parte superior, ustedes van a encontrar tejido adulto. Y es por eso que nosotros vemos floreciendo pues muy comúnmente hacia la periferia los árboles. Rara vez lo vemos creciendo en el centro, lo vemos floreciendo en el centro, a menos que nosotros hayamos cambiado la forma de la planta a través de podas. Por eso es que las podas son importantes en este sentido, ¿no? Y estos tejidos que quedan aquí juveniles son muy vegetativos y si la planta es muy vigorosa puede generar brotes que les llamamos chupones, que al generarse de este tejido juvenil, sigue siendo juvenil. O sea, esos chupones no van a florecer porque son juveniles. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que saber de la juvenilidad en plantas perennes. Los tejidos juveniles permanecen siendo tejidos juveniles
los tejidos de transición permanecen siendo tejidos de transición y los tejidos adultos son tejidos adultos y van a ser tejidos adultos. Cuando nosotros propagamos una planta vegetativamente, pues lo conveniente es utilizar tejido adulto o bien tejido de transición, dependiendo, bueno, incluso puede ser que utilicemos tejido juvenil, dependiendo de cuál es el uso que le vamos a dar a esa estaca que obtuvimos de esa planta. Si yo voy a necesitar patrones, por ejemplo, pues no me importa que esos patrones florezcan, lo que me importa es que generen un buen sistema radical. Entonces, pues ubico los patrones, o ubico las estacas o las ramas que están saliendo de la parte juvenil, y de ahí obtengo yo las estacas que voy a enraizar, y como las tejidos juveniles son de fácil enraizamiento, pues yo puedo generar más fácilmente patrones obteniendo tejido juvenil de un árbol crecido de semilla. Pero si yo lo que voy a necesitar es más bien una púa para que florezca y para que produzca, pues no me conviene obtener la púa de este tejido juvenil, me conviene obtenerla de tejido adulto. Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos un patrón que es juvenil, que puede ser de semilla o que puede ser de enraizado de una estaca juvenil. Aquí tenemos el patrón. Y el tejido adulto puesto como púa para florecer, pues reduce completamente el periodo juvenil. Si estamos hablando de durazno y el durazno me florecía a los 4 o 5 años, si yo hago esto, si yo utilizo púas adultas sobre patrones juveniles, pues entonces voy a reducir el periodo de juvenilidad y simplemente lo que voy a hacer es que al siguiente año probablemente ya empiece a florecer mi planta después de haber injertado. ¿Sí? Entonces el periodo juvenil, es muy común que hablemos del periodo juvenil en plantas crecidas de semilla. No quiere decir que las plantas vegetativas no tengan juvenilidad. Obviamente cuando yo injerto el tejido adulto, lo primero que tiene que suceder es que este tejido pues prenda, se pegue a la estaca, crezca un poco y después por fenología, ahora sí por respuesta al ambiente, pues empiece a florecer, es decir, se va a llevar también su tiempo, pero ya no el mismo que se necesitó para una planta que se obtuvo de semilla. ¿Sí? Entonces, eso es algo que yo necesito que recuerden de juvenilidad. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante, por ejemplo, para un viverista. El viverista, si va a propagar patrones, vuelvo a repetir, pues le conviene la juvenilidad porque enraiza mejor. Sus estacas van a enraizar más rápido y va a tener más rápidamente patrones. Pero si va a necesitar púas para florecer, pues va a tener que utilizar púas de tejido adulto para disminuir el periodo de espera para obtener la producción en su planta injertada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió la juvenilidad? Profe, ¿Sí? yo me perdí un poco. O sea, Ajá. bueno, por ejemplo, en el caso bueno, dice que la juvenilidad está en todos. Por ejemplo, en el de manzana. Cuando hay un vivero, ellos toman la parte juvenil y o sea, los patrones son juveniles y les injertan púas de adulto. Sí. Y luego, por ejemplo, si dejamos un árbol así como está de crecimiento de semilla y lo dejamos que se desarrolle completamente, la parte que está juvenil no va a florecer nunca en su vida. No. Y la de transición.
Bueno, la de transición va a florecer de manera irregular como siempre ha florecido. Ajá. ¿Sí? Y la adulta va a florecer de una manera, uniforme. Entonces vamos a, ¿Sí? si los dejáramos que se desarrollaran, pues florecerían, no florecerían uniformemente, ¿verdad? ¿Cuáles? ¿Las de transición? Sí, por ejemplo el de la izquierda. Ajá, si usted, a ver, mire, si usted tiene este árbol crecido de semilla y usted poda, por ejemplo, en la zona del tallo, lo que va a hacer es que va a regenerar tejido juvenil y va a regenerar nuevamente esta estructura y hasta entonces va a poder florecer. Si usted corta en la zona de transición, se va a generar tejido de transición, se va a regenerar tejido de transición y hasta que se forme tejido adulto, pues va a florecer. Si usted poda en la parte adulta, pues muy seguramente al siguiente año, si todas las condiciones estuvieron adecuadas, esta planta, este tejido que se regenere va a florecer. ¿Sí? Si usted siempre tiene, la teoría nos dice que si usted siempre tiene este árbol, por ejemplo, lo está podando y le está eliminando siempre el tejido adulto, usted siempre va a tener esta parte, esta zona intermedia, esta zona de transición, la va a tener floreciendo de manera irregular. Y de manera irregular, recuerden que me refiero al número de flores, a la capacidad de amarrar fruto, y irregular también en el tiempo. No sé si con eso, ojalá que no lo haya confundido más. Y esas zonas del árbol son permanentes. ¿Sí? De tal manera que usted tiene un árbol crecido de semilla, usted va a tener siempre una parte juvenil, que es la parte basal y central del árbol, una parte intermedia y una parte adulta. ¿Sí? Lo que les mencionaba es, a un viverista, ¿cuál parte le va a interesar? Pues dependiendo qué quiere. Si quiere patrones, bueno, puede utilizar patrones de semilla, ¿sí? Pero si quiere conservar características de ese patrón, pues las va a propagar vegetativamente y lo ideal es que esté propagando de la zona juvenil. Ese viverista pues va a estar podando constantemente su árbol para que no gaste energía en tejido de transición y tejido adulto y solamente esté teniendo crecimiento juvenil y de ahí esté obteniendo estacas para enraizar y formar patrones de origen vegetativo que conserven las características de la planta. Pero si el viverista lo que quiere es una púa para florecer, no puede utilizar o no debe utilizar tejido juvenil ni de transición. Lo ideal es que utilice tejido maduro para generar su púa. Lo pega sobre un patrón que muy seguramente es juvenil porque lo obtuvo de tejido juvenil o bien de una semilla, y esta púa va a crecer adulta, con características adultas y va a disminuir el tiempo esperado para floración. ¿No la confundí más? Y si la confundí más, nuevamente vuélvame a pedir que le aclare la duda. Pues, es que, por ejemplo, bueno, sí, ya lo entendí. Por ejemplo, si yo soy viverista, voy a tener esos árboles como crecieron desde semilla para diferentes fines. Si quiero el patrón, corto desde material juvenil. Si quiero para púa, corto desde transición y los enraizo, ¿no? No, si quiere para púa, corte adulto. Adulto. Evite el de transición, porque si no, okay. Porque si no, usted va a tener una planta que va a crecer con tejido de transición. En algún momento va a formar tejido adulto, pero mientras ya perdió tiempo en el crecimiento del tejido de transición.
Ujú. ¿Sí? Y por ejemplo, profe, si yo soy productor y voy a tener mi huerta, entonces a mí lo que me interesa es un árbol formado de injertado, pues, Ajá, con una púa para adulta. con una púa adulta y esos ya van a ser mis árboles de producción. Exactamente. Y Sí, por así ejemplo, es. profe, eso es diferente, juvenilidad es diferente al tiempo que nos dicen que la huerta tarda en dar frutos de buen tamaño y mientras va creciendo. Así, porque mire, se supone que cuando usted tiene plantas con púa de tejido adulto, se supone que va a caracterizar, va a tener un desarrollo y una floración similar a la de los tejidos adultos del árbol del que usted obtuvo la púa. Pero también tomemos en cuenta que la planta tiene que crecer vegetativamente, tiene que formar un abundante aparato fotosintético para que el fruto pueda crecer bien. Entonces, sí va a haber, sobre todo el primer año, una diferencia con el tejido adulto que está sobre la planta real. Sí va a haber, o sea, espérela, pero al menos no es igual como si usted hubiera utilizado un tejido de transición o un tejido adulto. O sea, sí va a haber un tiempo en el que usted va a tener que esperar a que la planta crezca bien, se desarrolle bien para que su floración de todos modos sea completamente regular, pero al menos no va a ser el tiempo igual como si usted hubiera utilizado una planta juvenil o una planta con tejido de transición. Ok, profe, gracias. Ok, bien. ¿Alguien más? Entonces, fíjense, Sí, si... profe, Ajá, sí. ¿ese proceso solo sucede en plantas de especies frutales o también en las herbáceas? Bueno, sucede en todas las plantas ¿cómo se dice? Perennes. Sí, Ok. sí, el problema con las plantas herbáceas es sí, si se da este proceso de juvenilidad, sí. Solamente que estamos hablando generalmente las plantas herbáceas son anuales. Entonces estamos hablando de otra escala de tiempo. Por ejemplo, decíamos en lechuga, pues muy seguramente si es, bueno, pues la lechuga es germinada, ¿verdad? La planta proveniente de semilla de lechuga, pues va a tener 1 o 2 meses de juvenilidad en donde no puede florecer, va a formar muy seguramente su tejido de transición y después va a formar su tejido adulto. Pero todo eso sucede en un año. Y ahí pues ya no estamos hablando de que al siguiente año pues se va a acumular tejido y que la planta va a ser adulta y va a tener los 3 tipos de tejidos aquí conviviendo, o sea, ya son cosas diferentes. Pero sí, igualmente una planta herbácea le sucede lo mismo en sus tejidos, solamente que en otra escala de tiempo, una escala de tiempo menor. Sí, profe, gracias. Ok, bien. ¿Alguien más? Miren, en este cuadro existen les tengo algunas especies frutales y el periodo de juvenilidad que es esperado si es que la planta obviamente está crecida de semilla. Si la planta lo obtuvimos por semilla, por germinación. Ustedes se dan cuenta, los cítricos pueden tener hasta 20 años. Aquí simplemente pongo en general los cítricos. Limón, naranja, toronja, y algunas de estas especies pueden llegar hasta tener hasta 20 años de juvenilidad. Otras menos, como los limones, por ejemplo, pueden llegar a tener 8 o 10 años de juvenilidad. El zapote mamey, por ejemplo, 8 a 10 años. El mango, 6 a 7 años de juvenilidad. Vuelvo a repetir, esta juvenilidad es cuando no florece. Después de este periodo de juvenilidad viene el periodo de transición, que también puede ser variable, pero generalmente es 1 o 2 años. Y después ya viene el periodo adulto. 5 a 10 años en manzana, 5 a 6 años en membrillo, 4 a 10 años en dátil, en pera 4 a 6 años, cereza dulce 3 a 7 años, ciruela 3 a 6 años, durazno 3 a 4 años de juvenilidad,
Si el durazno es entonces plantado con, obtenido de semilla, esperemos floración hasta los 3 o 4 años, ¿sí? Y una floración irregular, la floración de ensayo, y ya la floración regular, pues hasta los 6 o 7 años. Si ustedes propagan si ustedes plantan una planta injertada, como habíamos mencionado, con una púa de tejido adulto, este periodo se reduce 3 o 4 años, es decir, ustedes plantan y cuando mucho a los 3 años ya van a estar teniendo una floración regular y no a los 6 años como estaríamos esperando si es que fuera de semilla. En chabacano 2 a 5 años, en papaya, por ejemplo, fíjense también la escala de tiempo en papaya que pues produce muy rápido la papaya, fíjense, 3 a 12 meses dependiendo de la variedad, 3 a 12 meses de juvenilidad. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes propagan papaya por semilla, que es lo más común en nuestros sistemas de cultivo en México, pues a los 3 meses o al año ya podemos tener esa planta floreciendo, sin necesidad de haber injertado. ¿Sí? En el caso de frambuesa, por ejemplo, estamos hablando de que su juvenilidad es a los 20 nudos, estamos hablando de más o menos 3 a 5 meses y puede empezar a florecer. Entonces estamos hablando de escalas diferentes de tiempo, pero lo que es cierto es que si son germinadas, que son plantas obtenidas de germinación, tienen un periodo de juvenilidad. Y ese periodo de juvenilidad se puede reducir si propagamos vegetativamente. ¿Ok? Bien. Profe, tengo una duda, una pregunta. Sí. También el periodo de juvenilidad se puede dar, digamos, se puede acortar dependiendo de las condiciones que nosotros le demos al cultivo. No. Ese es el concepto de juvenilidad. Usted no puede hacer florecer la planta hasta que genéticamente la planta no está apta para empezar a florecer. ¿Esto qué quiere decir? Usted no la puede hacer florecer y usted no puede acortar el periodo. ¿Cómo ahorita se me ocurre, ¿cómo podríamos acortarlo? Manipulándola genéticamente. Ajá, eso le iba a comentar. Ajá. Porque, digamos, en esta tabla, pues, digamos, aquí en mi zona donde estoy, pues sí se dedica a la citricultura y a la papaya, ¿no? Pero pues el periodo, hemos visto aquí en Papayales que el periodo de juvenilidad es de 1 mes y medio. Y o sea, me da que son entonces son variedades genéticamente ya. O sea, que usted lo que me está diciendo es que siembran papaya y al mes y medio ya está floreciendo la papaya. Sí. Ah, bueno, puede ser, y no necesariamente que sea transgénica. Lo que les estoy poniendo aquí son promedios. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor puede variar un poco en el dato que yo les pongo aquí. Si usted está viendo papaya floreciendo al mes y medio después de haber germinado, no necesariamente puede ser debe ser transgénico, más bien debe ser una variedad por ahí que genéticamente la obtuvieron con una mayor, o sea, que pudiera pasar su periodo juvenil más rápido, pues. Hay programas de mejoramiento que eso hacen. ¿Mandé? No, ¿precocidad? Ajá, exactamente, que las hagan más precoces, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces, si usted me dice que es 1 mes y medio, está en el rango de variación de los datos que yo le pongo aquí. No necesariamente transgénico. Lo que sí es, por ejemplo, si el zapote mamey, por ejemplo, tiene 8 a 10 años y yo lo hago más precoz, modificándolo genéticamente a los 4 años, pues ahí sí es una diferencia tremenda, ¿no? Ahí sí lo único que se me ocurriría es que pues ese zapote que sembramos con semilla y a los 3 años floreció, pues ese sí estuvo manipulado genéticamente, porque una diferencia de 6 años, pues sí es un periodo muy, muy grande, ¿no?
Espero que no lo haya dejado más confundido. No, sí, está claro, profe, Ok, gracias. bien, bien. Ahora, quiero también que formemos dos conceptos importantísimos, o tres. Ahorita les estoy mostrando dos. El proceso de inducción floral, o el concepto de inducción floral, y el concepto de diferenciación floral. Son dos cosas diferentes. La inducción floral, bueno, primero tomen en cuenta ustedes una cosa, y acuérdense de esto, toda yema floral primero fue vegetativa. Toda yema floral primero tuvo características vegetativas. Y la inducción floral es el proceso fisiológico en el cual esa yema floral recibe señales para que esa yema vegetativa, recibe señales para que cambie a ser una yema floral. Esa es la inducción floral. ¿Cuáles son esas señales? Esas señales son hormonas, por ejemplo. Probablemente concentración de carbohidratos. Probablemente minerales. Me estoy refiriendo a señales internas. Esas señales internas pueden ser disparadas por factores externos, obviamente. Humedad, ataque de plaga y enfermedades, fotoperiodo, temperatura. ¿Sí? Entonces, la inducción floral es un proceso fisiológico que tiene que ver con un cambio en la concentración de hormonas, y ustedes recordarán que hay hormonas promotoras de floración y hormonas inhibidoras de floración. Entonces, el balance de estas dos, de las hormonas promotoras, por ejemplo, les doy un ejemplo de hormonas promotoras de floración, pues son las citocininas, ¿sí? Hormonas inhibidoras de la inducción floral, no de la floración, pero de la inducción floral, pues son las giberelinas. Las giberelinas inhiben la inducción floral. ¿Sí? Las giberelinas inhiben la inducción floral. Las citocininas promueven la inducción floral. El balance de las dos me va a indicar si la yema vegetativa cambia o no a yema floral. A eso me refiero con balance hormonal. Cambio en el estatus nutrimental. Por ejemplo, el nitrógeno promueve crecimiento vegetativo. Si se disminuye la cantidad de nitrógeno en la nutrición de una planta, puede ayudar. No es que promueva, sino que puede ayudar a la inducción floral. ¿Sí? Y esto, obviamente, bueno, la concentración de carbohidratos se ha visto que tiene una correlación con la inducción floral. Todavía hay discusión de si es un resultado de la inducción floral o si más bien promueve la inducción floral. Me refiero a que hay quienes dicen que debido a la inducción floral y la gran demanda de carbohidratos, pues por eso se incrementan. Hay otros que dicen que no, otros autores dicen que no, que más bien es la concentración de carbohidratos la que promueve que se dé la inducción floral. Independientemente de esa discusión, se ha visto claramente una correlación entre el incremento de carbohidratos en las yemas que van a cambiar de vegetativas a florales, y eso se llama inducción floral. Algo importante es que la inducción floral no es un proceso, no es una etapa que yo pueda ver con mis ojos ni con el microscopio. Es una etapa, vuelvo a repetir, fisiológica, por lo tanto es una etapa bioquímica que está, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con concentración de hormonas, con concentración de carbohidratos, con concentración de algunos minerales. Por lo tanto, la única manera en que yo puedo detectar esta etapa de inducción floral
pues es a través de equipos de laboratorio que me puedan determinar la concentración de una hormona específica o de un carbohidrato específico o de de un mineral en específico. Solamente de esa manera me puedo dar cuenta, obviamente teniendo la información de cuál es la concentración de tal mineral, de tal hormona en este momento. Sabiendo esa información, si yo detecto esa concentración, pues me voy a dar cuenta si mi planta está en inducción floral o no. Pero no la puedo ver, o sea, no es visual. Es un proceso cualitativo, pues. Esa es inducción floral. Ahora, quiero que tomen bien en cuenta ustedes una cosa. Cuando yo digo inducción floral, me estoy refiriendo al cambio de yema vegetativa a yema reproductiva. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. No se vayan, y les dije que la temperatura, se ha visto que la temperatura tiene que ver en muchas plantas con la inducción floral. Pero no me estoy refiriendo a la salida del letargo que vimos en la unidad anterior. La salida del letargo se refiere a una yema que ya estaba inducida, incluso que ya estaba formando sus órganos florales y que detuvo su crecimiento por las bajas temperaturas del invierno. Eso es otra cosa. En resumen, por ejemplo, la inducción floral en durazno se anda dando como por mayo, por abril, por mayo, por junio, dependiendo del cultivar y de la región en donde esté. Más o menos por ese tiempo se anda dando la inducción floral en durazno. O sea, ¿qué quiere decir? Que la temperatura adecuada para la inducción floral en durazno, pues son temperaturas cálidas. Estamos hablando del verano. Entonces son temperaturas cálidas. Pero para la salida del letargo, pues ya como les habíamos mencionado en la clase pasada, pues son temperaturas frías, ¿no? Entonces no me vayan a confundir aquí la inducción floral con la salida del letargo. Después de la inducción floral, cuando la yema ya recibió las señales para cambiar de vegetativa a reproductiva, viene toda la organogénesis, es decir, toda la formación de órganos florales. Eso se le conoce como diferenciación floral. Y ese sí es un proceso de cambios morfológicos que yo puedo ver en el microscopio. ¿Sí? Obviamente también hay cambios hormonales y nutrimentales y bla, 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 pero aquí lo importante es que yo ya puedo ver los cambios con mis ojos, ayudado con el microscopio, obviamente, pero yo puedo ver los cambios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se da en este proceso de diferenciación floral? Pues se da una especialización de células y tejidos, es decir, esa yema tiene que empezar a formar xilema, floema, parénquima, tiene que formar bien los pétalos, los sépalos, los estambres, los pistilos, etcétera. Se tiene que formar bien, ese es el proceso de diferenciación floral. Y algo importantísimo, una vez que ya se dio la diferenciación floral, este proceso ya es irreversible, ya no se puede regresar. Lo contrario de la inducción floral. Cuando la inducción floral se da, yo todavía puedo revertirla. ¿Cómo la puedo revertir? Pues aplicándole hormonas inhibidoras, por ejemplo, de la floración, o el mismo ambientes estresantes no aptos para la inducción floral, pues pueden revertir el proceso. Pero una vez que ya se dio la diferenciación floral y se empiezan a formar los órganos florales, ya no hay reversión. Si yo le aplico hormonas inhibidoras de la floración, o si el ambiente no es adecuado para el desarrollo de la flor, lo que puede suceder es que los órganos florales no se desarrollen bien. Lo que puede suceder es que los órganos florales aborten y que la planta salga, y que la flor se desarrolle de una manera deforme. Y por lo tanto, pues no va a haber generación de fruto. Eso es lo que puede suceder, pero el proceso ya no se revierte. ¿Sí? En reversión, ¿qué quiero decir? Que la yema que estaba vegetativa y que cambió a floral, puede regresar a vegetativa, si estamos hablando de inducción floral. En diferenciación floral ya no.
Entonces, distínganme bien esos dos conceptos. Inducción floral, que es un proceso fisiológico que tiene que ver con concentración de hormonas, de minerales, de carbohidratos, y la diferenciación floral, que es un proceso morfológico que tiene que ver con la formación de los órganos florales, de los tejidos florales, perdón, porque la flor es un órgano, ¿no? Bien. Ahora, entre los dos, entre inducción floral y diferenciación floral, hay una etapa que muchos fisiólogos mencionan, otros no. Aquí sí ya depende del fisiólogo y es el proceso de iniciación, es el concepto de iniciación floral. ¿Sí? Muchos no lo mencionan, pero muchos dicen sí hay un momento de iniciación floral. Y es un momento intermedio entre los dos. Ahorita se los voy a mostrar con imágenes. Miren, por ejemplo, estas son imágenes de yemas de ciruelo japonés. Este ciruelo japonés Shiro, son imágenes de mi tesis de maestría. Cuando ustedes ven, bueno, voy a tratar de ponerles las imágenes que tomé tanto de un microscopio electrónico de barrido como estas, y de un microscopio de transmisión como esta, es un microscopio óptico, pues no, este sí era un microscopio de transmisión. Para que puedan ver tanto la formación de tejidos como la forma de la yema. Si ustedes se dan cuenta aquí, bueno, primero porque hay dos, ciruelo Shiro tiene la capacidad de formar 2, a veces hasta 3 flores por yema. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo una yema una yema floral con 2 flores que se iban a formar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí ven la yema, pues, es más bien esta que está aquí. Esta ya empezó a cambiar, pero esta yema pequeña, ustedes la ven, formando todavía una especie de domo, que es esta forma curva que ustedes ven aquí. Esta forma curva nos dice que esta yema todavía es vegetativa. Esta yema todavía no está, bueno, puede ser que ya esté inducida, pero todavía no inicia la formación de órganos florales. Algo muy importante, vean ustedes el tejido aquí de xilema y floema, cómo está irradiando hacia las yemas. Y algo que vemos muy comúnmente en las yemas vegetativas son 3 capas de células que se les conoce como túnicas, túnica 1, túnica 2 y túnica 3, aquí rodeando la parte de la yema. Ojalá alcancen a ver ustedes 3 capas. Bueno, si alcanzan a ver claramente, yo alcanzo a ver claramente 2 capas de células, perdón, 2 capas de células. La tercera ya no se alcanza a ver, pero son 3 capas de células que se forman en la yema vegetativa. Una vez que se dio, probablemente ahí la yema está inducida. No lo podemos ver, ahí tendría que hacer un análisis de concentración de hormonas, minerales y bla, bla, bla. Pero una vez que se dio la diferenciación, lo primero que se observa es una fase que le llaman de aplanamiento del domo, es decir, la yema se aplana. ¿Sí? En un corte longitudinal lo vemos así, la yema se aplana. Aquí, en este momento de aplanamiento del domo, es cuando muchos fisiólogos le llaman la iniciación floral. Es el proceso intermedio entre inducción y diferenciación. Esto le llaman iniciación cuando el domo se aplana. Y aquí todavía puede ser reversible, todavía se puede revertir el proceso. Y esta yema puede regresar a ser vegetativa.
esta es la fase de aplanamiento del domo. Pero cuando se da la siguiente fase, o sea, cuando ya empiezan a crecer los piquitos estos de tejido que van a ser los sépalos, ahí sí ya estamos hablando de diferenciación floral. Ya se empiezan a diferenciar los órganos florales y ahí ya no podemos hacer que este proceso se revierta. Podemos generar una flor deforme o podemos generar una flor o que se aborte, pero el proceso ya no se puede revertir. ¿Sí? Es el proceso de formación de sépalos. Después, en la parte, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿No? Después, en la parte, le llaman la parte ventral de los sépalos, crecen lo que van a ser los pétalos, ¿sí? Aquí en un corte longitudinal, ustedes ven aquí, estos van a ser los sépalos y este bordecito que está creciendo aquí van a ser los pétalos. Acá en un microscopio electrónico de barrido lo vemos de esta manera. Estos picos son los pétalos y luego después estos bordecitos que están creciendo aquí en medio de estos picos son los sépalos. Un sépalo, otro sépalo, otro sépalo, otro sépalo y otro sépalo. Y los piquitos que están creciendo aquí en medio de ellos, estos van a ser los pétalos. Luego después viene la formación de los estambres. Aquí vemos un sépalo, otro sépalo, otro sépalo. Acuérdense que las flores de ciruelo son de 5 sépalos, de 5 pétalos. Aquí está un pétalo, aquí está otro pétalo, otro pétalo, otro pétalo. Y esto que se está formando aquí debajo de los pétalos es lo que van a ser los estambres. Así lo veríamos en un corte longitudinal. Los sépalos, los del cáliz, los pétalos y los estambres. Acuérdense que tienen dos aros de estambres en el caso de estas plantas de ciruelo, durazno, etcétera. Y luego después empezamos a ver que se empieza a levantar esta parte central. Esta parte central es el pistilo, lo que va a formar el gineceo más bien, porque estamos hablando, se va a formar aquí el pistilo, este es el pistilo. ¿Sí? ¿Qué es el gineceo? Pues el gineceo en el caso de durazno, ciruelo, etcétera, es de un solo pistilo. ¿Sí? Esta sería una foto en un electrón, en un microscopio electrónico de barrido, con un corte longitudinal en una yema, en donde ya está bien formado lo que son los estambres, incluso se empiezan a abrir los pétalos. Este es un pétalo, este es otro pétalo, este es otro pétalo, todavía cerrados, los estambres, y aquí el pistilo creciendo y enrollándose para formar lo que va a ser el ovario. Todo eso es diferenciación floral. Entonces, aquí es donde yo, por favor, estas imágenes son para que quede bien claro este concepto de inducción floral. Habíamos dicho aquí probablemente ya haya inducción floral, pero morfológicamente no la puedo detectar. ¿Sí? La diferenciación floral, aquí les había mencionado, aquí hay que llaman revertirse un poquito más allá cuando ya empiezan a crecer los chichones, por así decirlo, que van a formar a los sépalos. Entonces ya no puede ser reversible este proceso y aquí ya estamos hablando de diferenciación floral. ¿Alguna duda hasta ahí? Esas imágenes que les mostré son de una yema que va a formar 2 flores, es decir, de una yema floral. Pero hablemos de una yema mixta, como en el caso de frambuesa, donde de una yema van a crecer tanto hojas como flores y varias flores.
¿Qué es lo que sucede? Igual empieza a aplanarse el domo y empieza a haber un crecimiento en la parte central de la yema y se empiezan a formar primordios de hojas y primordios de flores que van a tener, hagan de cuenta que ustedes están viendo lo que vieron acá en Ciruelo, pero ahora lo van a ver en cada una de las axilas que se están formando, en todo este tallo que va a formar a una rama lateral fructificante de una frambuesa. Entonces, es lo mismo, también hablamos de que hay una inducción y empieza una diferenciación, pero aquí la diferenciación es compleja porque va a ser la diferenciación de tejidos tanto vegetativos como de yemas florales. Entonces, estamos hablando de una yema mixta. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Porque si no, entonces vamos a hablar de algunas teorías que nos explican la transición floral. Es decir, cómo una yema vegetativa puede cambiar a yema floral o yema reproductiva. Ya han existido varias teorías a lo largo de la historia. Una le llaman la teoría de la relación carbono-nitrógeno. Esta teoría de la relación carbono-nitrógeno fue de las primeras que se formaron tratando de explicar este proceso de transición floral por allá a finales del siglo XIX. Y lo que nos decían es que hay un antagonismo entre carbono y nitrógeno para generar crecimiento vegetativo o reproductivo. Todavía tenemos nosotros en nuestras explicaciones del efecto del nitrógeno al crecimiento vegetativo, todavía tiene que ver con esta teoría de la relación carbono-nitrógeno. Lo que esta teoría en resumen nos decía es que si hay más carbono que nitrógeno, la planta tiende a florecer, y si hay más nitrógeno que carbono, la planta tiende a ser vegetativa. En resumen, eso nos decía. Si se dan cuenta, todavía es algo que nosotros cuando estamos hablando de nutrición de plantas, pues todavía, al menos con el nitrógeno, todavía lo mencionamos, ¿no? Esta teoría después fue cambiando y van surgiendo otras teorías que al final de cuentas no son desechadas completamente. Ahorita no desechamos ninguna de ellas, sino que nos damos cuenta que el proceso de transición floral es un proceso multifactorial, es decir, que hay muchos factores que están determinando el proceso de transición floral. Surgió otra teoría por allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se le conoció como la teoría del florigen. El florigen, una especie, el florigen fue un concepto de hormona. Se pensaba que era una hormona que circulaba por floema, que llegaba a la yema y que estimulaba la floración. Más o menos en la década de los años 20 del siglo pasado, o sea, 1920, esta teoría, 2030, esta teoría empezó a dejar de ser socorrida, es decir, y empezaron a olvidar esta teoría porque nunca pudieron aislar esta hormona. ¿Sí? Así como la conceptualizaban como una hormona que se sintetiza en la hoja por respuesta a estímulos ambientales, fotoperiodo, etcétera. Una hormona que se sintetiza en la hoja, que se mueve por floema, que llega a la yema y hace que cambie de característica vegetativa reproductiva. Nunca pudieron aislar la hormona, por eso quedó en desuso esa teoría. Después, a mediados del siglo pasado, empezó a surgir la teoría de la hormona. Cuando se empezaron a estudiar bien las hormonas, o sea, ya se conocía, para ese entonces ya se conocía
ya se conocían las auxinas, ya se conocían las giberelinas, se empezó a descubrir las citocininas y el etileno. Entonces empezaron a trabajar viendo la influencia de estas hormonas en la floración, en la inducción floral, y se empezaron a dar cuenta que había hormonas que inhibían y hormonas que promovían, y que podían ser diferentes hormonas de acuerdo a diferentes especies, y que el balance también variaba, es decir, no eran así como decir como recetas, ¿no? Así como les dije ahorita, las citocininas estimulan la floración y las giberelinas inhiben la inducción floral. No es una receta tal cual. Ustedes saben que el efecto de las hormonas depende de la concentración de la hormona. Entonces, esto es esta teoría del balance hormonal lo que quiso decir fue, bueno, hay hormonas inhibidoras que pueden ser giberelinas, pues todo depende del momento y de la concentración. O puede ser que las giberelinas sean promotoras dependiendo del momento de la concentración y de la especie. Simplemente hay que estudiar cada especie y cada hormona en su concentración específica. Pero, en resumen, hay hormonas inhibidoras y hay hormonas promotoras. Y el balance de ellas es lo que va a hacer que la yema vegetativa cambie a yema reproductiva. Después, en la segunda mitad del siglo pasado, empezó a ser muy común la teoría de la concentración de los carbohidratos, y se empezó a decir que mayores concentraciones de carbohidratos, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver con la teoría del carbono-nitrógeno. La mayor concentración de carbohidratos estimulaban la inducción floral, ¿sí? Estimulaban que la yema cambiara de vegetativa a reproductiva. Y hay varios trabajos que hablan sobre el incremento de los carbohidratos, independientemente de qué tipo de carbohidratos. Algunos hablaban de los azúcares reductores, otros de los almidones, etcétera. Pero el incremento de los carbohidratos en la yema se correlaciona con la inducción floral. ¿Sí? Luego ya cuando empezamos a hablar un poco más de genética, cuando empezamos a hacer las secuenciaciones y pudo haber estudios genéticos, ya a finales del siglo pasado, empezó a surgir la teoría del control genético, es decir, la floración, la inducción floral está controlada genéticamente en respuesta a factores ambientales, fotoperiodo, temperatura y humedad. Son los tres factores ambientales más comunes estudiados en la inducción floral. Fotoperiodo, temperatura e inducción y humedad. Esos tres factores, hay otros, pero esos son los tres más estudiados. También han probado nutrición, también han probado ataque de plagas y enfermedades, etcétera. Pero los que siempre han sido estudiados son, vuelvo a repetir, temperatura, fotoperiodo y humedad. Y han visto que esos factores estimulan ciertos genes que después van a modificar las concentraciones de carbohidratos y del balance hormonal. Es decir, todo está relacionado. ¿Sí? Y entonces surgió lo que se le conoció como la teoría multifactorial, es decir, tanto el ambiente como la genética, como la concentración de carbohidratos, el balance hormonal, la relación carbono-nitrógeno, todo está completamente interrelacionado en una matriz tan compleja que nos explica el cambio de yema vegetativa a yema reproductiva, y que es tan compleja que la tenemos que estudiar incluso para cada variedad de una especie, en condiciones específicas. Es decir, lo que funciona para
el cultivar ana de manzana no necesariamente va a funcionar para el cultivar Bartlett de esa de manzana. Lo que funciona para la fresa Festival no va a funcionar para la fresa San Andreas, por ejemplo. Porque son tantos los factores y tantas las interrelaciones que nos generan matrices de interacciones muy complejas y están siendo estudiadas por esta teoría conocida como la teoría multifactorial. De tal manera que aunque estas son teorías viejas, por ejemplo, la teoría de la relación carbono-nitrógeno, todavía algunos de sus conceptos todavía se utilizan para explicar la inducción floral actualmente. ¿Alguna duda hasta aquí? Esto que está aquí, bueno, entonces les había mencionado la teoría del origen. Les vuelvo a repetir, se decía por allá por 1880, por allá empezó a surgir, que era una hormona que se sintetizaba en la hoja en respuesta al ambiente, que se movía por floema, que llegaba a la yema y que estimulaba la floración. Nunca la pudieron aislar, nunca pudieron encontrarla, entonces empezó a quedar en desuso esta teoría del florigen. Pero hace más o menos 10 años hicieron un trabajo unos fisiólogos por ahí, aquí está la cita, esta publicación fue en 2011, en donde unos fisiólogos encontraron algo similar a lo que se decía hacía 100 años, 130, 140 años del florigen. Lo que estos amigos encontraron trabajando con tabaco fue lo siguiente, así se puede resumir, todo el artículo se puede resumir en este esquema. 1. Las condiciones de fotoperiodo largo, estimulan a que el ADN se sintetice ARN, que le llaman aquí ARN CO, ¿sí? Que es un ARN de cofactor, una RNCO le llaman ellos, mensajero, que va a sintetizar o que va a codificar la síntesis de una proteína que ellos le llamaban proteína CO. La CO se mueve por floema hasta las células acompañantes del floema, en donde esta proteína estimula que el material genético de esas células acompañantes, acuérdense que las células acompañantes no tienen las células acompañantes del floema no tienen organelos, pero sí tienen núcleo. Entonces, este ADN de las células acompañantes codifica la síntesis de un ARN que se le conoce como ARNFT, que promueve la síntesis de una proteína conocida como proteína FT, que se mueve por floema y que llega a la yema y se une con una proteína que hay ahí en la yema que se le conoce como proteína FD y generan la inducción floral en tabaco. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es lo que se decía del florigen. Se sintetiza en la hoja, se mueve por floema, llega a la yema y estimula la inducción floral. Solo que no era una hormona. Lo que estos amigos encontraron es que es una proteína. ¿Sí? Y no solamente una proteína, sino que es una proteína que estimula que se sintetice otra, que al moverse y llegar a la yema se une con otra, es decir, aquí estamos hablando de 3 proteínas diferentes participando.
Es un proceso algo complejo. Y lo que ellos encontraron, lo que ese artículo explica es que en condiciones en condiciones no inductivas, existe una degradación, existen genes. En condiciones no inductivas existen moléculas, existen enzimas que degradan esta proteína y no se genera la inducción floral. O sea, por ejemplo, en días cortos, se degrada esta proteína y por lo tanto no se da el proceso. Pero en días largos, lo que sucede es que se codifican ciertos genes que van a degradar a esta enzima que degrada a la proteína. Y por lo tanto la proteína continúa. Y entonces se da todo el proceso y se genera la inducción floral. Si se dan cuenta, este es un proceso de regulación muy estricta al nivel genético que tienen las plantas para la inducción floral. Eso lo vieron en tabaco. Y actualmente se anda estudiando de esta manera desde la regulación genética cómo es que la inducción floral es estimulada por condiciones ambientales como el fotoperiodo, la humedad y la temperatura, y que probablemente sea caminos de este tipo que tengan que ver obviamente con síntesis de proteínas, con síntesis de hormonas, etc. Lo que les quiero decir es que pues todavía hay mucho que descubrir en estas cuestiones de la inducción floral, pero lo están haciendo aquellos que están estudiando pues bioquímica al nivel molecular, en los laboratorios, y ellos son los que nos están de conocimientos. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, si se dan cuenta, sigamos el camino. Vía inductivo, por ejemplo, fotoperiodo largo, se promueve la síntesis de proteína en las células de la hoja, que se mueve por floema, llegan a la célula acompañante del floema, se estimula la síntesis de otra proteína, que viaja por floema, llega a la yema, se junta con otra proteína y generan la inducción floral. En días no inductivos, se degrada esta proteína y por lo tanto no se da la inducción floral. En días inductivos hay expresión genética que degrada a esta enzima, que degrada la proteína y por lo tanto el proceso de inducción floral se da. Eso es un estudio que se hizo en tabaco y se publicó pues, hace 9 años. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Porque si no, entonces, a ver. Bien, vamos a hablar entonces, ya solamente para terminar, de factores que afecten la inducción floral. Como les mencioné, son factores genéticos, como lo estamos viendo aquí, pero obviamente esos factores genéticos están en respuesta a factores ambientales. Y estos factores genéticos pues, tienen que ver con síntesis de proteínas, de hormonas, de concentración de carbohidratos, etcétera. Entonces, a final de cuentas, podemos hablar de que hay dos factores que están involucrados en la inducción floral, los factores ambientales y los factores internos, o sea, los factores de la planta. Los factores ambientales, pues, como les había mencionado, temperatura, generalmente casi todos los frutales
tienen inducción floral en la primavera, en el verano. Es decir, con temperaturas arriba de los 16, 18 grados centígrados. Así evolucionaron. Entonces son las temperaturas que son inductivas, con humedades adecuadas en el suelo. Algunas evolucionaron de tal manera que las humedades bajas en el suelo fueran las que estimularan la inducción floral en periodos de sequías, de espacios de sequías dentro del mismo verano. Otras evolucionaron respondiendo más bien a la luz. Y en cuanto a la luz, pues lo más común es el fotoperiodo. Por ejemplo, el crisantemo, que necesita días largos. En realidad, creo que ustedes llevan fisiología y saben que no es día largo, sino que más bien el efecto es de la noche, ¿no? O sea, lo que le llamamos plantas de día largo es más bien porque son plantas que responden a las noches cortas. Y plantas de noche larga como la Nochebuena, por ejemplo, ¿no? Pero hay también aquellas que responden a la intensidad y a la calidad, es decir, intensidad es la cantidad de fotones que están irradiando una superficie. Se mide con micromoles por metro cuadrado por segundo. Y la calidad es la longitud de onda, es decir, si la luz es verde, es azul, estas tres caras de luz en la inducción floral. La más estudiada pues, es el fotoperiodo. Y la nutrición, como se ha mencionado, la relación nitrógeno-carbono, la teoría de la relación nitrógeno-carbono no la podemos olvidar. Pero todo esto genera que se expresen, y como mencioné, los factores genéticos, ahora sabemos que son los más importantes. Los factores genéticos se expresan y me generan desbalances o cambios en los balances de hormonas, y las más estudiadas para inducción floral pues han sido las citocininas, giberelinas, auxinas y el químico. Pero también ha habido aquellas aquellos trabajos que estudian más bien las concentraciones de carbohidratos y la relación carbono-nitrógeno, todavía se siguen estudiando. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un estudio con Fresa en el que pues la teoría es que la intensidad y la calidad de la luz me va a afectar la cantidad de carbohidratos en la corona de fresa, y eso me va a afectar la inducción floral. En resumen, así muy general, esa es la hipótesis. Y ahorita estamos haciendo un trabajo en relación en ese sentido, y estamos entonces estudiando carbohidratos. No estamos estudiando hormonas. Estamos estudiando carbohidratos como respuesta a las condiciones ambientales, en este caso la luz. La temperatura, pero estamos estudiando la luz. Entonces, a final de cuentas, lo que les quiero decir, son factores ambientales que se expresan en factores genéticos, ya se expresan genes que van a cambiar los balances hormonales y los balances nutrimentales, ¿sí? Y aquí hay algunos estudios al respecto. Por ejemplo, me parece que estos cuadros los vimos cuando estábamos viendo frutillas. Y ustedes recordarán que mencionamos que el fotoperiodo y la temperatura tienen una interacción para que se dé la inducción floral. Aquí estoy hablando de la inducción floral. Si se da la inducción, el que después se dé la floración, eso ya es otro aspecto. Tiene que ver con el riego, con que la planta no esté bien nutrida y bla, 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 pero
de que se dé la inducción, es decir, que la yema cambie de vegetativa a reproductiva, pues necesita estas condiciones. Y ustedes recordarán que mencionamos que en el caso de fresa, si las temperaturas estaban por abajo de los 15 grados centígrados, todos los diferentes genotipos de día corto, día largo, día neutro, todos tenían inducción floral. Que después florezcan, esa es otra cosa y tiene que ver con manejo de la planta, etcétera. Con que no esté en letargo, por ejemplo. Que si las temperaturas estaban por arriba de los 25, muy comúnmente no florecían. Vuelvo a repetir, estas son temperaturas que como hay algunos cultivares, por ejemplo, Festival, se sabe que puede soportar temperaturas de hasta 28 grados y todavía puede tener inducción, dependiendo de si está en día corto o en día largo. Y cuando están entre los 15 y los 25, pues ahí ya depende más bien del fotoperiodo. Aquellos genotipos de día corto, si están creciendo en días cortos, pues sí inducen. Pero si están creciendo en días largos, es decir, en el verano y la primavera, pues no van a inducir flores. ¿Sí? El curso para fresa, pues tiene que ver con que obviamente se van a expresar genes, pues van a modificar la síntesis de proteínas, van a modificar las concentraciones hormonales y las concentraciones de carbohidratos y de minerales, ¿no? Ese es en el caso de fresa, pero en el caso de frambuesa también sabemos que existe esa interacción, y en el caso de arándano también. Sí, existen esas interacciones. Entonces, no sé si tengan alguna duda, me gustaría dejarlo aquí porque quiero que para la siguiente clase hablemos de algunas actividades que afectarían la inducción floral. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Profesor. Sí. Bueno, yo es un comentario un poquito más más de lo que vimos al inicio de la clase, y no lo quise interrumpir cuando ya había cambiado. Por ejemplo, las especies nativas, por ejemplo acá durazno, las variedades nativas, si yo no quiero que tarde tanto, podría yo hacer lo que comentaban de hacer un injerto, de hacer la planta a partir de semilla, pero de ahí injertar de plantas que ya están en la parte adulta, ya pasaron la parte de juvenilidad, y así evitar tiempo, aunque sean variedades criollas. Sí. ¿Sí funcionaría bien? Sí, es algo que nosotros todavía en los viveros hacen nuestros viveristas. Generalmente germinan semillas, por ejemplo, de durazno, germinan semillas de durazno criollo, porque es muy adaptado a los suelos de nuestro país. Tienen cierta resistencia a ciertos hongos, a ciertas enfermedades del suelo, y entonces germinan semillas de durazno criollo, pero como el durazno criollo es de mala calidad y además vamos a querer evitar la juvenilidad, lo que se hace ya después de un año que la planta ya creció, pues se le injerta una púa de la variedad que realmente queremos, que nos va a dar una buena calidad de fruto, etcétera, etcétera, y disminuimos la juvenilidad, pero además tenemos frutos de buena calidad en la parte de arriba y con un sistema radical resistente y adaptado al suelo en el que voy a tener mi planta. Sí, eso es lo que hacen definitivamente los viveristas. No estoy seguro si le respondí. Sí, bueno, pero yo me refería a si quiero utilizar la misma variedad criolla para que me dé frutos, digamos, si tiene alguna característica muy buena, que no lo tenga una variedad que me da cantidad, pero yo quiero esa, si se puede aún así compensar o evitar un poco el tiempo de juvenilidad a adulto. Bueno, sí, para reducir el tiempo de juvenilidad de adulto, sí, aunque no entendería muy bien
Ya, ok, mire. Por ejemplo, probablemente en el caso de manzana no tenga caso, porque usted puede enraizar directamente estacas adultas con condición adulta y evitarse esa parte del injerto. Ya usted toma una vara adulta, la enraiza y la va a hacer crecer. No hay problema. El problema es, por ejemplo, en durazno, en almendro, que hay problemas para hacer crecer para hacer enraizar una estaca, incluso aunque sea una estaca juvenil. Ahí sí sería difícil que yo enraizara una estaca de durazno y de ahí creciera mi durazno vegetativamente para reducir la juvenilidad. Entonces ahí sí lo que puedo hacer es, si a mí me interesa ese cultivar criollo y esa raíz criolla, pues entonces sí, para reducir la juvenilidad lo que puedo hacer es germino, formo raíz y sobre ella injerto de la misma especie, de la misma variedad, injerto simplemente para reducir la juvenilidad. ¿Por qué lo hice? Porque porque es difícil enraizar estacas adultas, ¿sí? Cuando les digo que no enraizan las estacas adultas, por ejemplo, aquí dice fácil enraizamiento de los tallos juveniles. No se queden con la idea de que las adultas no enraizan. Sí enraizan, solamente que tienen menos facilidad que el tejido juvenil. Pero, por ejemplo, hay especies, por ejemplo, manzana, que los tejidos adultos se enraizan con menos facilidad que el tejido juvenil, pero sí llegan a enraizar, o sea, sí enraizan. Las corto, las trato con Radix, por ejemplo, y entonces voy a tener una planta completamente adulta con un tejido radical de un sistema adulto y voy a reducir el tiempo juvenil. Pero si yo, por ejemplo, algunas especies que se sabe porque por condiciones anatómicas difícilmente van a emitir raíces adventicias como el durazno y el almendro, pues entonces sí, dependo de germinar semillas, y si yo lo que quiero es del mismo cultivar de las semillas, lo único que quiero es disminuir la juvenilidad, pues le pego la púa de un tejido adulto, ¿sí? Sí se puede hacer. Ok, gracias, profe. ¿Sí? Ahí lo que le recomendaría es que primero investigue si su especie, si su variedad, su especie es de difícil enraizamiento, porque si no es de difícil enraizamiento, pues mejor agarre una estaca adulta y enraícela. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Porque si no, ahí lo vamos a dejar. No sé si tengan alguna duda, muchachos, estoy calificando sus trabajos y hay algunas personas que no me enviaron trabajos, entonces pues así va a aparecer su calificación. Hay otros que no estoy seguro, me parece que ya no están en el grupo, no están atendiendo la clase, probablemente son los que no enviaron trabajos. Al principio tuve un problemita por ahí de coordinación con la página porque me pedía que escribiera algo y tenía que escribir algo y pues a los que no habían enviado el trabajo, aunque estaban anotados en el equipo de la persona que sí lo envió, pues tenía que anotarles algo y lo que se me ocurrió pues en ese momento es que no habían enviado trabajo, ya después les modificaba, ¿no? Entonces, chequen pues que si enviaron trabajo, pues tengan su calificación, ¿no? ¿Ok? Y al rato voy a calificar sus trabajos de horas frío, de cálculo de horas frío. Bien, muchachos, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, profe. Sí. Es que en un principio pensamos que era mandarlo por equipo
Y de hecho, bueno, como por ejemplo yo le envié el trabajo, pero nunca vi que se enviaba por Teams, nunca vi la forma, entonces se la envié a su correo. Y hubo muchas confusiones en el primer trabajo, por eso es que se mandó por equipo o se lo mandamos por correo en vez de Teams y tuvimos ahí. ¿Ustedes son del equipo de Zenaida? Sí. Ah, pues sí, es que no lo encontré, pero sí tenía que haber sido por Teams. Pero ya saben cuál fue el problema que no pudieron enviar por Teams. No, cuando fue la fecha se lo enviamos por correo porque no sabíamos que le íbamos a mandar trabajos por Teams. Ya, ok. Sí, pues pero sí entonces lo mandamos en tiempo y todo. ¿lo tienen todavía? Creo que sí se lo mandamos por correo, pero No, sí, no pero estoy fue, segura si cada integrante por separado. no, con una persona que lo envíe tanto en Teams como, pues traten de no mandármelo por correo, porque para evitar este tipo de problemas, traten de subirlo a Teams. Voy Sí, a buscar entonces creo que sí recuerdo algo, pero después de vacaciones, pues sí. Sí, es que tuvimos se me esa olvidó. confusión. Entonces voy a checarlo, voy a buscarlo, y si no, les voy a pedir la siguiente clase que me lo vuelvan o les mando mensaje a Zenaida en respuesta que me lo vuelvan a enviar. Ahorita voy a buscarlo. Si no lo Sí, encuentro, al final del día le voy a mandar mensaje en respuesta a Zenaida que me lo vuelvan a enviar. ¿Ok? sí, igual reenvió el correo para que lo pueda ver desde ahí. O si pueden reenviarme el correo, mejor. Sí, muy ¿Sí? bien. Ok, bueno, bien. ¿A cuál me lo Gracias. mandaron? ¿Al correo de Chapingo o al correo de Hotmail? ¿Lo recuerda? No lo recuerdo, pero ahorita le mando mensaje para avisarlo. Bueno, ok, perfecto. Muchachos, si no hay problema, yo espero que el día de mañana nos podamos reunir para recuperar la clase de hace 8 días. Hasta ahorita no me han llamado a reunión. Entonces, sí, antes de decirles esto, chequé que no tuvieron citatorio hasta ahorita y hasta ahorita no tengo citatorio. Entonces, ojalá que nos podamos reunir mañana, de 12 a 1:30 para recuperar la clase que perdimos del miércoles, ¿sí? ¿Ok? Si no, de todos modos, los que no se puedan juntar, pues, va a estar grabada. ¿Ok, muchachos? Sí, profe, gracias. Ok, ahorita Ok, por favor, profe. todavía no se me desconecten, permítanme, déjenme, voy a bajar la lista de asistencia. Permítanme, primero voy a detener la grabación, ya la estoy deteniendo.